Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Y la palabra que me entregó el Señor para que pueda hablar a su pueblo está relacionado con el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a ser oprimido, comenzó a sentir opresión, estaba tomado cautivo por los egipcios. Dice que habían pasado más de 400 años y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando por esta opresión. Y cuando hablamos nosotros de proceso, vamos a juntos a meditar lo que significa en realidad esta palabra. Yo estuve investigando lo que significa proceso. La definición de la palabra proceso presenta un origen latino, fíjense ustedes, origen latino, del vocablo processus, procedere, que viene del pro, para adelante, y sere, caminar, es decir, lo cual significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ¿sí?, hacia un fin determinado. Por ende, proceso puede definirse como la sucesión de actos o acciones realizados con un cierto orden. Hay un orden que se dirigen a un punto o finalidad. Hay un determinado fin. Hay una determinada meta, un determinado objetivo en ese proceso. Amén. Decíamos, Israel estaba sometida a esclavitud. Habían pasado más de 400 años de sometimiento. El pueblo de Israel estaba realizando trabajos forzosos. Eran esclavos de los egipcios. Hacían trabajar en el campo. Le hacían fabricar ladrillos. Ahora, una cosa que me llamó la atención, dice que todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, gemía a Dios por salvación. Gemía a Dios por salvación. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, si pueden proyectar. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Qué podemos ver acá? Que Dios no es un Dios indiferente. Que Dios conoce por lo que estás atravesando. Que Dios conoce tus angustias. Que Dios escucha tu clamor. Y que Dios está dispuesto a librarte y a sacarte de esa situación para llevarte a un nuevo estadio. Ahora, la situación de Israel, decíamos, hacían trabajo forzoso de servidumbre. Y yo me imagino, teniendo un Dios grande, ¿Dios quería ver a su pueblo en esa situación? Dice la palabra, te voy a leer un versículo de la palabra, solo quiero que prestes atención y no te distraigas buscándolo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Dios no quiere que estemos sometidos, que estemos en esclavitud, hermanos.
Ahora, podemos ver de qué manera puede obrar Dios, porque siendo Él un Dios soberano, omnipotente, Él podía enviar destrucción al pueblo egipcio o permitir que el pueblo de Israel salga libre. Podía también cambiar la situación. En ese momento, el rey de Egipto, el faraón, decía, este pueblo me tiene que servir. Ahora, fíjense cómo sin embargo Dios quiere utilizar personas, servidores, personas dispuestas, llenas de Dios, temerosas de Dios. Dice la palabra que Dios escoge a Moisés, cual en ese momento él estaba apacentando el rebaño de su suegro, y allí se le aparece un ángel del Señor en medio de una zarza ardiente, y él le comenta y le dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos, su angustia, la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido a rescatarlo del poder de los egipcios para sacarlos de Egipto. Llevarlos a una tierra fértil, espaciosa. Ahora, como decíamos, Dios sabe cuál es la situación. Sigue diciendo la palabra que el clamor de los israelitas ha llegado a su presencia. Y Él ha visto con cuánta crueldad abusan de los israelitas los egipcios. Y le dice el Señor, ahora ve, porque te envió el faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y la pregunta que nos podemos hacer en esta noche es, cuando tenemos un llamado o una petición del Señor, tal vez por alguien, ¿cuál es nuestra respuesta? Aquí estoy, Señor, yo voy. Imagínense esa situación, una persona que es encomendada a liberar a toda una nación, cautiva. Dice la palabra que Moisés respondió a Dios y le dijo, ¿y quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Ve, pues yo estaré contigo. Ahora, podemos pensar que cuando Dios tiene un propósito, nos dice, anda y te la vas a arreglar tú solo. Él nos dice que Él va a estar con nosotros en medio del proceso. Amén. Amén. Ve, porque yo voy a estar contigo. Yo te mando. Ahora ve y saca al pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué le respondió Moisés? Ahora, le dice, cuando les diga al pueblo de Israel, el Dios de vuestros padres me ha enviado, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Dios les dijo, yo soy el que soy. Así dirás, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a nosotros, a vosotros. Otra situación que le planteó Moisés. ¿Qué le voy a decir? Me voy a presentar a toda una nación y le voy a decir, vamos a salir de acá porque el Señor me envió. No es una situación fácil. ¿Cómo podemos ver la presencia del Señor y su palabra que le había dicho, ve porque yo voy a estar contigo? Ahora, surgieron otras situaciones. Moisés le volvió a plantear al Señor, pero no me van a creer, ¿qué van a decir de mí? Y Dios una vez y otra vez le contestaba. Y nuevamente Moisés dijo a Jehová, Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cuentan los estudiosos que Moisés es una persona que le costaba expresarse.
posiblemente tartamudo, una persona que tenía sus dificultades. Ahora, Dios le responde, pero de una manera ya contundente. Tal vez Moisés no estaba entendiendo lo que él le había pedido significaba. Dios le responde y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Nuevamente podemos ver a ese Dios hablándole ya de otra manera. Pero decía, yo estoy contigo. El Dios realmente de poder. Ve y habla. No pongas cuestionamientos. Podemos ver la paciencia de Dios. Y muchas veces dudamos. Muchas veces nos creemos. O no sentimos que somos capaces cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida. Muchas veces tendemos a ver las circunstancias, nuestras capacidades y no las de Dios. Y en este caso, como decíamos, era una situación difícil porque esta persona tenía que guiar a toda una nación. Y sin duda no es fácil, pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Dios envía a Moisés ante el faraón para que le diga, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo en libertad e ir a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, imagínense el faraón delante de Moisés. Moisés, después de tanto renegar, él fue delante del faraón. Se le presenta a Moisés al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué se imaginan cuál fue la respuesta del faraón? ¿Ah, sí? Replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Más allá de eso, me imagino la situación de Moisés, recibiendo esa respuesta del faraón. Y ahora diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero nuevamente Dios fue demostrando su poder a través de Moisés. Y envió plagas, ustedes conocen la historia, a Egipto. Y no envió una, ni envió dos, ni envió 10 plagas. Y para repasarlas, simplemente, para ir rápido, es una historia muy atrapante. Ustedes la pueden ver, la pueden estudiar en el libro de Éxodo. Dice que Moisés, por medio de Aarón, porque también Aarón empezó a hablar con el faraón y le transmitía todo, porque Dios hasta eso tuvo paciencia y le dijo, bueno, lo va a decir Aarón, pero vos vas a estar y vas a formar parte de ello. Dice que Moisés convirtió el río Nilo en sangre, los peces se murieron y la gente no tenía agua. Sin embargo, podemos leer en la historia, el faraón mandó a buscar a los hechiceros y ellos trataron de imitar y lograron que agua se convierta en otro color. Trataron de imitar. Posteriormente envió ranas, salen ranas de los estanques, cubren toda la tierra. Los hechiceros lograron imitar lo que hizo Moisés. Luego también piojos, una plaga de piojos por todos los egipcios y en sus bestias, dice la palabra. Ahora hay una cosa que cambia. Los hechiceros esta vez no pudieron imitar lo que hizo Moisés. Hay un refrán que dice, podrán imitarme pero igualarme jamás. Podrán imitar a nuestro Dios, pero jamás igualarlo a Él. Luego envió moscas, muerte de ganado sobre el ganado egipcio. Y dice que el ganado del pueblo de Israel, ni siquiera una sola
Ni siquiera un solo buey, solo asno, nada. Pero sí de los egipcios. Úlceras, sarpullidos en los egipcios, granizo, tormenta de granizo, destruyeron los campos, langosta. Y a todo esto el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Tinieblas por 3 días. Llegado un momento hasta que Moisés habla nuevamente con el faraón y dice, si no dejas ir a mi pueblo, va a venir muerte sobre los egipcios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 12, 29 al 31, no se distraiga, yo le voy a leer. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipcio, del primogénito del faraón en el trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón y sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Y esa misma noche mandó a llamar el faraón a Moisés, a Aarón, y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños, sus ganados, como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Hermanos, podemos ver cuando Dios tiene un propósito. Cuando su pueblo haya gracia delante de Él y le obedece, Él va a hacer lo que sea necesario para darle la victoria. Amén, amén. Ese es el pueblo de Dios y ese es el Señor obrando a través de su pueblo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora, Israel sale de la opresión. Sale de la opresión de Egipto. Más de 400 años quedaron atrás. Esclavitud. Imagínense ver todos esos milagros en ese pueblo. ¿De qué manera Dios guardaba al pueblo de Israel? ¿De qué manera el pueblo de Egipto era sometido? Dice que el pueblo de Israel comenzó a marchar. Dios lo tenía que llevar de esa situación de esclavitud a una nueva tierra. Una nueva tierra donde fluía leche y miel. O sea, una buena tierra. No es textual, no es literal, es decir que va a tener miel y van a tener leche, sino que era una buena tierra. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Y de noche en una columna de fuego a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, volvemos otra vez a repetir, no es que lo largó solo el pueblo de Israel. Él iba guiando su camino. Y qué importante es eso, hermanos, de cuando nosotros estamos en una situación, nosotros podamos buscar la guía de Dios. Ahora, ya salidos de Egipto, camino, tienen enfrente el Mar Rojo, nuevamente el faraón endurece su corazón, una cosa de no creer después de todo lo que había pasado, y mandó todo un ejército a destruir el pueblo de Israel. Todo el ejército del faraón destinado a destruir el pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel había salido, empezaba a caminar, ¿sí? Día tras día, y por ahí en un momento da vuelta y viene todo un ejército del faraón. Qué cosa, ¿no? Muchas veces nos encontramos en una encrucijada. Salimos de una, caminamos un poco y de nuevo estamos en otra. ¿No le pasó alguna vez? Dice que cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor y a Moisés y le dijeron:
¿Acaso no habría sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavo de ellos que morir en el desierto. Habían visto, habían presenciado lo que Dios había hecho y estaban ante una nueva encrucijada. Y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿para esto nos trajiste acá? Ahora, realmente a veces somos tercos, hermanos. O por ahí las situaciones nos llevan a pensar o a mirar nuevamente en nuestras capacidades. Y de una manera a insultarlo a Dios. Él tenía un propósito. Tenía una meta, tenía un objetivo. Sin embargo, hubo murmuración. Y la duda comenzaba a invadir. ¿Cuántas plagas mandó el Señor? Había demostrado su poder. Ya habían escuchado los milagros del Señor. Pero ante una situación difícil, lo primero que hacemos es por ahí murmurar, criticar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Pero Moisés le contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Moisés era un varón temeroso de Dios y creía que Dios podía hacer un nuevo milagro. Entonces él le clamó nuevamente a Dios por esta situación. Y nosotros pensamos: y está bien, vamos a clamar de nuevo al Señor. Pero entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? En otra versión dice: ¿por qué clamas a mí? En Éxodo 14:15 dice: ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Quizás si Moisés no exclamaba al Señor y él empezaba, tal vez el mar se comenzaba a abrir. No lo sabemos. Pero Moisés en el temor volvió a exclamar. Pero él ya tenía la orden del Señor: ve, sigue adelante, avanza, no te detengas, no mires las circunstancias, no importa lo que pases, avanza, no te detengas. Ya conocemos la historia. Amén. Dice que el mar se dividió y el pueblo comenzó a pasar por en medio de las aguas. Y el ejército del faraón seguían con el corazón endurecido y comenzaron a seguir. No entendían tal vez nada. Pero en un momento Moisés bajó su vara de orden, el mar deshizo los carros del ejército del faraón. Y en el capítulo 15 dice que el pueblo luego entonó cánticos, estaba contento, había gozo. Ese es nuestro Dios, había gozo. Cantaba el pueblo de Dios. Ahora, es fácil cuando las cosas andan bien. Israel estaba marchando a la tierra prometida, pero no era salir y cruzar la calle, no era pasar del otro lado. Había que hacer un buen trecho. Posiblemente, según los estudios, los análisis, le iba a llevar cerca de 3 meses. Pero habían visto la mano del Señor. Dice en el libro de Éxodo
capítulo 15, versículo 23, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Murmuró contra Moisés 3 días. El pueblo de Dios murmuró contra Moisés. 3 días pasaron. 400 años estuvieron en cautiverio. Habían visto todos estos milagros. Pasaron 3 días y el pueblo volvió a murmurar contra Moisés. Y le dice, estamos caminando ya 3 días y no tenemos agua. Cuando habla de murmurar, no me imagino la situación. Moisés, estamos... Bueno, Moisés, otra vez estamos en lo mismo, esto es lo que voy, tu Dios. Me imagino una situación, no lo expresa la palabra, pero me expresa en esa situación. Y dice que luego Dios proveyó agua. Luego el pueblo siguió avanzando y pasado 15 días el pueblo vuelve a murmurar. Y esta vez querían carne, querían pan. Dice, el pan que comíamos cuando estábamos en Egipto, la carne, nos sacaste a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová nuevamente dice que proveyó pan del cielo y aves hasta saciarse, dice la palabra. Y para hacer una analogía muchas veces con nuestra vida, muchas veces tampoco nosotros entendemos y rezongamos. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 26. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Yo creo que la palabra de Dios es clara. No hay situación alguna que nosotros podamos presentar al Señor donde Él nos avala con esta palabra. No os preocupéis. No se preocupen. Yo soy el Dios de milagros. Ahora, muchas veces no comprendemos los propósitos que Dios tiene y por qué debemos atravesar un desierto en nuestras vidas. Luchas, situaciones que no nos agradan. Dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Todos vamos a pasar por desiertos de una u otra manera. Fuimos esclavos y enfrentamos circunstancias muy difíciles en nuestra vida. Pero cada quien decide qué camino tomar y en quién se va a convertir. Si en un príncipe guerrero conquistador o en un perdedor derrotado. Los mismos procesos fortalecen o derrotan, porque donde unos ven oportunidades, otros ven fracaso. Dios no te sacó del pecado y el mundo para que decidas volver, porque aún no llega lo que esperas. Dios es fiel y no va a ponerte una carga mayor a la que puedas soportar. Sin embargo, te dice, ten paciencia y avanza. No temas, porque yo estoy contigo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.